Pues nada, vamos a empezar con la siguiente charla, que tiene muy buena pinta, y una sorpresita al final, que en este caso tenemos a Sergio y Javier, que nos lo van a exponer. Y las preguntas en principio al final, si da tiempo. Sí. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Yo sabía que esto iba a pasar, no sé si le doy un golpe a esto, perdona. Vale. Yo sabía que esto iba a pasar porque estamos compitiendo con penes de plástico vibratorio y eso es complicado. Lo mismo cuando no quepa más gente allí, pues viene más gente a sentarse aquí. A ver, nuestros cacharros son más gordos, ¿vale? Si eso sirve de consuelo, pues vamos a ver qué pasa. Además, en esta charla pretendemos hacer una cosa que yo desaconsejo totalmente a mis alumnos, que es hacer pruebas en directo, porque ya sabemos lo malo que es el directo. Le ha pasado a Bill Gates, le ha pasado a un montón de gente famosa que en directo no funcionan las cosas, y estamos Javi y yo aquí cruzando los dedos porque hoy sí funcione mínimamente la pequeña cosa que queremos, la pequeña muestra que queremos enseñaros. Lo primero que vamos a hacer es presentarnos un poquito. Nosotros somos Sergio y Javi. De profesión no nos dedicamos a la astronomía, que es del tema que vamos a hablar, pero sí que es verdad que es nuestro hobby. Bueno, en realidad Javi sí ha estudiado física y ha hecho un máster en astrofísica, pero no está haciendo astronomía de manera profesional todavía, aunque la verdad es que le gustaría, pero ya sabemos cómo son estas cosas. No hace falta ser licenciado, tener másteres y tal. También hay que conseguir el trabajo y a veces no es tan fácil, ¿no? Yo, por mi parte, soy profesor aquí en la Universidad de Granada, pero de temas de informática. No tienen nada que ver con la astronomía, pero sí es verdad que bueno, es mi pasión y al final intento siempre que puedo unir un poco los dos campos. Y hoy vamos a contaros cómo podemos utilizar Python, igual que otros lenguajes de programación, pero en concreto Python, para manejar nuestra equipación astronómica. Bueno, por si acaso la gente está un poco perdida y no sabe lo que es la astronomía, pues la astronomía es básicamente la ciencia que estudia los distintos astros que tenemos. Ya pueden ser planetas, cometas, estrellas, galaxias, nebulosas, ese tipo de objetos. Clásicamente la astronomía, que se lleva estudiando desde la antigüedad, pues utilizaba unos cuantos instrumentos, del cual el más conocido es el telescopio. Todo el mundo entiende lo que es un telescopio, un sistema óptico que te permite ver un poquito más allá que lo que te permite hacer tu ojo. Te permite más ampliación, te permite captar más luz y ver objetos que son muy difusos o muy tenues. Pues como ya os digo, hasta hace no tantos años, pues la astronomía se hacía con medios más o menos rudimentarios. Una óptica, la que tú pudieras acceder a ella, tu telescopio, un trípode, básicamente para que estuviera aquello estable, y la poca información que pudieras tener con tu carta celeste y con tus libros de efemérides que te dijeran, bueno, pues qué iba a pasar en cada momento de la noche y qué cosas se iban a poder observar o no. Y sin embargo, en los últimos años esto ha cambiado absolutamente de manera radical. Y cuando digo los últimos años, podemos pensar en un par de décadas. Esto ha cambiado absolutamente. Yo, muchos compañeros de afición que conozco, que son un poquito más mayores que yo, nos cuentan sus aventurillas de hace 20, 25 años, y de lo que se hacía antes todo completamente manual, hoy lo hacemos todo completamente asistido por máquinas de diversa categoría. De hecho, aquí ya estamos poniendo una foto de un equipo pequeñito, ligero, de aficionados, en concreto es de Javi, en el que tenemos pues un mogollón de cacharros que tenemos que sincronizar perfectamente si queremos sacarle pringue y si queremos hacer unas observaciones de calidad. Por supuesto, seguimos teniendo óptica, seguimos teniendo telescopios o ópticas de cámara de fotos. No hace falta tener un gran telescopio para hacer cosas astronómicas interesantes. Tenemos monturas, en nuestro caso ya son monturas automatizadas. Antes las monturas, que son los cacharros que se ponen encima del trípode y te permiten seguir el movimiento aparente de las estrellas en el cielo. Antes se hacían a mano, estabas toda la noche dándole a la manivela más o menos a un ritmo constante para siempre estar observando el objeto en la misma posición. Si estabas, por ejemplo, echando una fotografía o simplemente disfrutando de manera visual del cielo, bueno, pues ahora no, ahora ya se mueven con sus motorcillos y con una electrónica de precisión que nos permiten hacer pues auténticas virguerías sin mucho esfuerzo. Incluso llevan sistemas Goto que tú le dices, quiero ver Júpiter, y a ti te da igual dónde esté Júpiter, él te localiza Júpiter, te lo centra en el ocular y puedes empezar a hacer tus cosillas. Y quien dice Júpiter, el objeto que a nosotros nos esté interesando. Por supuesto, se han incorporado otras cosas como cámaras CCD, que son cámaras ultrasensibles. La fotografía hace 20, 25 años se hacía con negativo, de manera no digital, y eso pues tenía muchas pegas, y ya sabéis que hoy en día tenemos unos camarones impresionantes, incluso cámaras especializadas para astronomía, que son capaces de ver en otros espectros diferentes al óptico habitual de las cámaras de fotos, que nos permiten obtener una instantánea absolutamente de infarto. Y de hecho hay ya aficionados que están haciendo fotografías y están haciendo estudios a nivel de altísimo nivel, como podía estar haciendo la NASA o la ESA hace 20 o 25 años, pues ya lo hacemos con equipos
totalmente de aficionado, que te los puedes comprar ahorrando un poco. Y más cosillas que le metemos, ruedas portafiltros, enfocadores automáticos, sistemas de autoguiado, ópticas activas que intentan mejorar la imagen que tenemos debido a las turbulencias atmosféricas que se producen y tal. Bueno, pues todo ese tipo de cosas las podemos ya manejar y de hecho se manejan y hay que controlarlo. Con lo cual pasamos de hacer algo totalmente manual con muy pocos instrumentos a hacer cosas muy complejas con demasiados cacharros en los que muchas cosas pueden salir mal por mucho que intentemos automatizarlo. ¿Cómo se controlan estos distintos cacharros? Pues hay muchas políticas diferentes o muchos software que nos permiten hacer control de este tipo de dispositivos. Para sistemas Windows y de una manera que lleva funcionando bastante tiempo, que la verdad es que lo que suele manejar todo el mundo, está el protocolo ASCOM, que permite pues conectar varios de nuestros cacharros astronómicos e intentar controlarlo con distintos programas. Digamos que es un intermediario entre el hardware astronómico que nosotros tenemos y nuestras aplicaciones finales, que son las que nosotros controlaríamos y las que nosotros le diríamos, bueno, pues vete de tal montura a tal estrella, cámara de fotos, empieza a tomar una exposición o pon tal filtro. Pero hay otra idea o otro software diferente que podemos manejar y nosotros hemos seleccionado Indy como una de esas alternativas para manejarlo. Primero porque es un software libre, lo cual nos mola, podemos modificarlo y además nos permite manejar de manera más o menos sencilla, aunque no digo que sea todo perfecto ni mucho menos, nos permite empezar a controlar las cosas en remoto. Cosa que ASCOM hasta hace muy poco no nos permitía. Es verdad que la astronomía, la visión romántica que tenemos del astrónomo es salir de noche con tu tubo al hombro, te vas a un sitio despoblado, lo más lejos de fuentes lumínicas para que no te molesten y estás la noche disfrutando de la soledad y del cielo estrellado. Suena muy bonito, pero la realidad es que hace un frío que te cagas y si pudieras hacer las observaciones desde tu casa, pues estarías mucho más cómodo. Y la verdad es que cuando ya se te ha pasado la fase de romanticismo inicial de la astronomía, lo que te apetece es tener tu observatorio remoto e intentar hacer todas las observaciones desde la comodidad de tu casa para luego, pues procesar tus imágenes y demás, ¿no? Y esto, Indy, sí desde el principio estaba pensado para poder hacer este tipo de observaciones en remoto de manera más o menos sencilla. En principio, ¿qué es Indy? Esto que os he mencionado. Pues Indy es un protocolo basado en XML que se planteó hace una pila de años, no es una cosa súper reciente, que básicamente lo que permite es controlar cualquier tipo de instrumental, pero en principio estaba pensado para temas astronómicos, de manera remota, de tal manera que tú tienes un servidor normalmente al lado, cerca de tu telescopio, que es el que controla realmente el hardware, y tú tienes tu cliente, por otro lado, en tu ordenador, en tu casa, o también al lado, o en la misma máquina que el servidor si quisiera, para crear el cliente, el programa que realmente va a hacer el control de este hardware astronómico. Un momento, aquí más o menos hay un esquemilla de cómo se estructura esta arquitectura de Indy. Por un lado tenemos a la parte izquierda los clientes que se pueden conectar a nuestro hardware astronómico. Una de las ventajas de Indy es que podríamos tener varios programas simultáneos conectados al mismo hardware astronómico. Podrían varias personas estar controlándolo de manera remota, de manera independiente. Unos podrían estar viendo los resultados, otros podrían estar dando órdenes. Se conectan a un servidor Indy que lanza una serie de drivers que son los que realmente se conectan a los dispositivos. Esos drivers no son ni más ni menos que pequeños programitas, están escritos para el sistema operativo que corresponda, normalmente siempre en sistemas operativos abiertos, Linux o similares a Linux, y entonces pues nosotros con nuestro cliente nos conectamos a través de un socket de internet a la máquina remota donde nosotros estemos y podemos controlar las cosas. Es un esquema bastante abierto que permite pues mucha flexibilidad. Más cosillas que hay que contar. ¿Cómo hace Indy para conseguir que realmente podamos conectarnos a casi cualquier hardware astronómico que nosotros podamos adquirir en una tienda o en cualquier sitio? Pues lo que hace Indy es que crea una especie de abstracción de los dispositivos y entonces ya no estamos controlando una cámara concreta. Aquí hemos traído una cámara Sony Alpha y no hace falta que nosotros para controlarla sepamos exactamente cómo funciona esa cámara, sino que directamente Indy hace una abstracción que se llama cámara y le asigna una serie de propiedades genéricas. Por ejemplo, ¿qué parámetros tiene una cámara cuando nosotros tiramos una foto? Pues pueden ser muchos parámetros distintos, pero normalmente nos sonarán cosas como el ISO, el tiempo de exposición. Pues creamos esa abstracción y así nuestros programas van a poder controlar cualquier cámara que nosotros tengamos exactamente de la misma manera. No hace falta crear un cliente nuevo para disparar una cámara cada vez que salga la cámara. Ponemos nuestro driver y directamente va a funcionar. ¿Y cómo crea esa abstracción? Pues para Indy en general, los dispositivos son un conjunto de propiedades
que nosotros podremos cambiar. Esas propiedades pueden tener varias naturalezas, pueden ser números, pueden ser cadenas, pueden ser lo que llaman las luces, grupos de opciones o incluso datos binarios. Por ejemplo, en el caso de una cámara, pues cuando tiras la imagen, pues tus datos binarios son los valores de los píxeles de la imagen que tú estás registrando. ¿Y qué sería una propiedad numérica? Pues por ejemplo, el tiempo de exposición que nosotros queremos manejar de la cámara. De tal manera que si yo quiero hacer un disparo de la cámara y que esté exponiendo durante un segundo o durante un minuto, pues simplemente tendría que decirle a mi servidor Indy, por favor, cambia la propiedad. Bueno, por favor no se lo dice, eres más mal educado. Dice, cambia el valor de la propiedad tiempo de exposición a este valor numérico. Y entonces, pues él entiende que la cámara tiene que empezar a disparar. Bueno. Así pues, todo el hardware astronómico que nosotros tengamos al final va a ser un conjunto de propiedades numéricas, de texto y tal, que algunas podremos cambiar, otras las podremos consultar y así podemos controlar el cacharro que a nosotros nos venga bien. Aquí os pongo algún ejemplillo muy simple para que veáis el tipo de mensajes, cómo se pueden entender, casi cualquiera, aunque no tenga ni puñetera idea de programación ni nada, puede entender un poco qué es lo que está pasando cuando se mandan estos mensajes entre nuestro cliente Indy y el servidor Indy que nosotros tenemos. Por ejemplo, si quisiéramos conectarnos a esa cámara y decirle, tómame una fotografía con una décima de segundo de exposición, que para astronomía es bastante breve, aunque depende un poco de la aplicación que queramos hacer, pues lo único que tendríamos que mandar es ese mensaje XML en el que le estamos diciendo a la cámara que se llama Sony DSLR Alpha 7S, que es esta camarita de aquí, cámbiale la propiedad que se llama CCD Exposure, la exposición del CCD, el tiempo de exposición que va a tener, en concreto al valor, pues, 0.1. Simplemente mandando ese mensaje XML al servidor de Indy, se lo trasladará al driver y se disparará a la cámara. Con lo cual, esto es muy sencillo de entender. Casi cualquiera que se ponga a ver los mensajes que van desde nuestro ordenador hasta el otro lado, pues puede entender más o menos qué es lo que está pasando ahí. O, por ejemplo, a ver si sale, no sé por qué me salta alguna de dos en dos, pero bueno, por ejemplo, si quisiéramos mover una montura como esta de aquí a una posición del cielo concreto, pues porque quiero ver un objeto particular que está en tales coordenadas celestes, pues lo único que tendríamos que hacer es enviar una propiedad como esta de aquí, que también es una propiedad de tipo numérico. Esto es una propiedad de tipo numérico. En concreto se lo estamos mandando al dispositivo que se llama LX200 AutoStar, que sería esta montura, el driver que maneja esa montura en concreto. ¿Y qué valor le estamos dando? Pues en este caso, un valor que se llama Equatorial Coordinates, las coordenadas ecuatoriales, la posición del objeto en el cielo que nosotros queremos observar en ese momento. Se dan en ascensión recta y declinación, un número de grados para arriba, para el este, para el oeste, y simplemente mandando este código, pues ya conseguiríamos nosotros mover nuestra montura a la posición del cielo que nosotros queramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, por lo tanto, si nosotros queremos mover nuestro telescopio y tirar una foto? Pues simplemente ir encadenando, mandándole a ese servidor de Indy una serie de mensajes XML como estos de aquí. Simplemente los va mandando y el servidor irá respondiendo. También es verdad que alguien podría decirme, bueno, pues me parece que está un poco flipado, porque ¿para qué te vas a programar todas estas cosas si ya existen programas, clientes, servidores que te hacen las sesiones de observación más o menos cómodas? Y efectivamente lo hay. Pero hay aplicaciones para las que hay usos para las que esas aplicaciones estándar que te permiten hacer astrofotografía, que muchísima gente las maneja y tal, pues puede que no sean las más apropiadas. Sobre todo para cosas que no haga la masa. Esos programas están optimizados para lo que hace mucha gente, para lo que le gusta a la mayoría de la gente. Lo típico es echar fotillos. Hay mucha gente que le gusta la fotografía astronómica y entonces se han desarrollado clientes específicos para facilitarte la vida a la hora de programar tus sesiones de fotos astronómicas. Pero puede haber otras utilidades que no sean, otras utilidades que no sean tan comunes. Y os voy a soltar ahí algunos ejemplos que lo están haciendo también aficionados, no son simplemente cosas de profesionales de la astronomía, como puede ser la detección de supernovas. Hay un sistema que cuando aparece una supernova, explota una estrella en algún sitio y alguien lo detecta por primera vez. Para los científicos es muy interesante observar esa supernova, cómo va evolucionando desde el mismo momento en el que explota hasta semanas después o meses después, para ver cómo es el decaimiento del brillo de esa estrella y demás. Y entonces lo que se hacen es sistemas robóticos en los que mediante un mensaje que todavía sigue funcionando ese sistema de correo electrónico, se avisa, oye, acaba de reventar una estrella en tales coordenadas celestes, te llega inmediatamente un correo diciendo, si puedes, observa. Y lo mejor sería que si tienes robotizado tu sistema, pues tu sistema cuando reciba ese correo diga, a tomar por culo lo que estoy haciendo, me voy a ver la supernova, se va directamente a esas coordenadas, toma la foto y luego puedes reportar tus datos para que los investigadores lo estudien. Pues obviamente no se ha desarrollado un software comercial específico para hacer ese tipo de cosas, porque eso lo hacen solo los
no sé cuántos flipados de supernova habrá por ahí, pero unos cuantos flipados de supernova que hay por ahí. Entonces, para ese tipo de cosas, pues sí tendríamos que programarlo nosotros mismos, pues con este protocolo INDI lo podemos hacer. Otra utilidad que hay por ahí, que se está haciendo y que se está planteando, por ejemplo, es la detección de impactos en asteroides. Habéis leído las noticias hace 2 o 3 semanas, no, 2 o 3 semanas, no, 2 o 3 días, ¿no? La sonda DART ha sido de este martes o este lunes. Pues lo que ha hecho, han mandado una sonda y le han pegado un pepinazo a un pequeño asteroide que había por ahí, con la intención de ver si hace falta mandar a Bruce Willis o no cuando venga el cometa que nos destruya o el asteroide que nos destruya, ¿no? Y entonces estaban estudiando cómo ese choque levanta polvo, si desvía la órbita del objeto o no. Bueno, pues eso ha sido totalmente a propósito. Se ha mandado la sonda para que pegara el pepinazo y se ha estudiado y ha levantado una nube de polvo y hay fotografías de astrónomos no profesionales, amateur, que han comprobado que efectivamente se veía el polvo como se desprendía del asteroide impactado. Bueno, pues ese tipo de impactos también pueden ocurrir naturalmente entre 2 asteroides que haya por ahí flotando en el espacio. Y eso los profesionales en muchas ocasiones no lo estudian porque un profesional no puede gastar el tiempo de un telescopio caro simplemente en ver si ocurre o no ocurre esa colisión. Pero nosotros como aficionados, lo mismo, si nos mola el rollo, podríamos todas las noches programar nuestro telescopio para monitorizar 100, 200, 300 asteroides, echarle fotos todas las noches, compararla un día a otro y ver si efectivamente sale una nube de polvo alrededor de alguno y en ese momento dar la voz de alarma para que se estudie más en detenimiento. Pues obviamente no existe ningún software comercial que te haga esa estructura de, bueno, vamos a darle una lista de 200 asteroides y que lo optimice para ver a qué hora se tiene que ver uno, a qué hora tiene que echarle la foto, ni nada. Pues eso nos lo podríamos implementar nosotros perfectamente utilizando esta biblioteca. A ver... ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué pasos vamos a seguir? Y vaya a ver más o menos cómo hacemos nosotros para conectar nuestro hardware real con nuestro propio programa. Pues lo primero que tendremos que hacer es en la máquina servidora lanzar el servidor INDI. La máquina servidora es la que está conectada realmente a nuestra montura. En este caso, por no traer mucha infraestructura, básicamente el servidor y el cliente van a ser el mismo ordenador, pero podrían estar separados en 2 máquinas y sería exactamente lo mismo. No habría que hacer nada más. Se lanza el servidor INDI, que básicamente es una línea de comando en la que dice lanza el servidor INDI para controlar esta monturita, esta cámara, esta rueda portafiltro, este objeto, todos los hardware que tú quisieras. Cogemos nuestro cliente y se conectará por medio de un socket a ese servidor. El socket lo abrimos como cualquier socket que haya por ahí y ya podemos empezar a decirle al servidor, oye, dime qué hardware tienes tú conectado, servidor, o modifica las propiedades de ese hardware para que haga lo que nosotros necesitamos. Y entonces vamos cambiando los valores y ya empezamos a operar. Lo vais a ver en el ejemplo que lo podemos hacer sin demasiada dificultad. Y lo que queremos hacer precisamente en este ratillo que nos queda es intentar la prueba en el directo con las dificultades que tiene hacer astronomía de día, que salvo que seamos astrofísicos solares, pues no tiene mucho sentido y además aquí pues ni estamos orientados a la polar ni nada por el estilo, pero vamos a intentar hacer una prueba en directo muy simple. Hemos simplificado al máximo, simplemente vamos a intentar mover una montura y echar una fotografía. No va a ser una foto de calidad ni nada por el estilo, porque no estamos apuntando al cielo ni poniendo una exposición, vais a salir todos vosotros, los guapos o guapas que seáis los que estáis aquí y ya está. Pero bueno, vamos a cruzar los dedos y a ver si esto funciona o no funciona. Os vamos a contar exactamente qué es lo que estamos haciendo. Realmente el hardware que tenemos aquí es esta monturita, de hecho la estamos estrenando prácticamente, creo que tú has hecho alguna pruebecita en casa, pero estamos prácticamente estrenándolo y esta es una cámara de fotos normal y corriente, una Sony Alpha, pero que con una cámara astronómica específica, la verdad es que no habría absolutamente ninguna diferencia, simplemente la única diferencia sería... Controlar esas cámaras, sí. Que es una cámara astronómica, porque Sí. INDI pues, está hecho para cámaras astronómicas y esta es una cámara que podríamos usar en la calle, entonces es más complicado meterle parámetros a estas cámaras, a cámaras DSLR, que a cámaras astronómicas. Y bueno, justo antes de ponernos realmente a la acción, os vamos a enseñar también unas fotillos para que veáis cosas que pueden hacer aficionados, que esto de la astronomía pues no es cosa solo de los profesionales, no es solo cosa de la NASA que tienen, de hecho nosotros le hemos mojado ya la oreja a la NASA en alguna cosa, pero eso es otra película que os podemos contar en otra ocasión y somos aficionados, ¿no? Pues vamos a enseñar aquí, eso yo no sé por qué va a 2, esta es una foto de Júpiter que hicimos este verano, en agosto, acojonante la resolución que conseguimos, era un telescopio más o menos decente, una cámara más o menos
menos normalita y esa noche fue buenísima. En el proyecto no sé si se ve igual de bien que en la pantalla, pero tenemos una ampliación acojonante. El punto brillante ese que estáis viendo ahí es Io, una de las lunas de Júpiter, y hasta se le ven detalles a la luna de Júpiter. O sea que realmente con un equipo de aficionados, no barato, pero aficionados, se pueden conseguir resultados bastante potables. De hecho, gente del Instituto de Astrofísica que hicieron su tesis en temas planetarios nos contaban cómo ellos hace 20 años no conseguían con medios profesionales fotografías de esta calidad. O sea que es que realmente hoy un aficionado ahorra y consigue resultados que hace 20 años eran punteros en ciencia, absolutamente punteros. O podemos fotografiar alguna nebulosa como esta de aquí, la nebulosa del Corazón, utilizando filtros, cámaras específicas. Esto está hecho con un telescopio de Javi. Es una foto, bueno, la otra la hice yo con un colega, y esta es una foto de Javi con un telescopio de aficionado, una montura más o menos de estas características, un equipo de aficionado. Esto es una nebulosa que se le llama la nebulosa del Corazón, pero que yo veo ahí más una pollilla que un corazón. Lo mismo pega mucho con el tutorial o la charla del otro lado, ¿no? Y otra fotillo que vamos a poner aquí para que veáis que se pueden hacer cosas incluso con menos medios. Esto es una fotografía de la Vía Láctea de 360 grados, en el cual casi que no hay ninguna equipación. Básicamente es una cámara de fotos con un objetivo 14 milímetros y crean una panorámica pues sabiendo hacerla, pero ni montura ni nada por el estilo, ¿no? Y se pueden conseguir unas fotos pues más o menos vistosas del cielo que teníamos una noche. Esto es por el norte, el Lerín, también de julio, creo que esta foto, si me suena que era en julio cuando estábamos por allí. Entonces deciros que bueno, que sí, que muchas veces pensamos, es que para hacer una buena fotografía o para conseguir un resultado relevante necesito un desembolso de la leche o necesito una equipación acojonante, y eso no es verdad. Se pueden conseguir resultados por aficionados bastante potables con unos recursos más o menos limitados. Y vamos a intentar entonces ir al asunto y a ver si esto va funcionando y nos sale el ejemplito como nosotros queremos. Voy a abrir Jupyter Lab. Sí, si no encendemos los cacharros no funcionan muy bien las cosas. No sería la primera vez que nos ha pasado esto no funciona en el campo por allí, y es porque estaba algo apagado. Voy a resetear todo esto de aquí. Y bueno, vamos a ir viendo, os vamos a ir enseñando los pasos que vamos a ejecutar, y veréis que no son excesivamente complicados. Como decía, lo primero que tenemos que hacer en nuestro servidor, en los cacharros, en el ordenador que está conectado a nuestros cacharros, es lanzar el servidor de Indy. Para eso vamos a ejecutar este comando en un shell, que es el Indy Server, con los dos drivers que tiene que ejecutar. El driver de la montura, que es este de aquí, que se llama Indy LX200 AutoStar, y el driver de la cámara Sony, Indy Sony CCD, que ya hay driver para casi cualquier cámara, casi cualquier montura que compremos en el mercado. Entonces, si todo va bien, abrimos un shell, ejecutamos, cruzamos los dedos y parece que está funcionando. Parece que ha detectado la cámara, parece que ha detectado la montura, no lo sabemos muy bien. Para conseguir que este ejemplo veáis algo real, no tengáis simplemente que creeros que esto medio funciona simplemente porque haya algún ruidito u otro, lo que vamos a hacer es utilizar un cliente que ya existe por aquí, que se llama K-Stars. Este cliente K-Stars es un planetario de toda la vida, ¿no? Esto es un planetario que nosotros podemos ver la posición de las estrellas, pero lo gracioso es que tiene integrado por aquí una herramienta que se llama el cliente de Indy, que cuando tú le das aquí a conectar, pues te crea una interfaz para controlar manualmente lo que a ti te interese. Si yo quiero encender la cámara, le daría aquí; si yo quisiera encender la montura, le daría aquí, y aquí van saliendo las distintas propiedades que tienen mis dos cacharros. Pero esto lo estoy abriendo simplemente para que veáis que efectivamente los comandos que yo voy a mandar de Python ejecutan una orden en el servidor y lo podemos estar viendo en otro cliente. Esto es lo que os decía, que puede haber varios clientes simultáneamente contra el mismo servidor de astronomía. Entonces yo aquí normalmente no le voy a dar en esta presentación a nada, simplemente vamos a comprobar que ahí cambian los valores tal y como lo dice mi programa de Indy. Así que lo dejo aquí minimizado todo esto. A ver, aquí tengo, se me ha abierto en Chromium. Vale. ¿Qué vamos a hacer? Otra cosa, perdonad, voy a abrir aquí otro, voy a ver en qué puerto se ha conectado. No sé por qué tiene la manía Linux de a veces
los cacharros que conectas, ponerlos en puertos distintos. Eso es algo que todavía no sé por qué me lo hace. A veces el ACM0, a veces el ACM1, habrá un motivo, pero yo no lo conozco. Básicamente mi programa va a seguir una serie de pasos como he dicho antes. Lo primero, estoy definiendo aquí una serie de constantes que vamos a utilizar. Pues el nombre de la cámara que quiero controlar, el nombre de la montura que quiero controlar y en qué puerto de mi ordenador se ha conectado ahora mismo la montura. Es un puerto como si fuera un serie. Muchos de los dispositivos astronómicos clásicos funcionan emulando puertos serie del año de la pera y funcionan a la perfección. No hace falta nada mucho más sofisticado. Y también voy a poner aquí un par de coordenadas que luego vamos a tener que cambiar, que será al sitio donde queremos nosotros apuntar nuestra cámara. No he podido ponerlo antes pues porque no me he puesto a ver ahora mismo qué estrella hay por ahí para que salgáis vosotros, pero lo vemos luego, que es cuál es la estrella que teóricamente está por ahí y lo pondremos. ¿Y qué hacemos? Importamos unas pocas bibliotecas de socket para controlar la hora tal, y he definido una serie de funcioncillas simplemente de utilidad para conectarme al socket, muy facilito, mandar un comando, simplemente como se mandan los comandos por un socket típico, y recibir. La función recibir parece compleja, pero básicamente es leer del socket e imprimir por la pantalla lo que está saliendo. No hace absolutamente nada. Cualquiera que haya programado cualquier aplicación remota es mandar y recibir bytes por un socket. No tiene mucho más. Las defino, que no sé si le he dado, y vamos a ver si realmente nos podemos conectar nosotros a nuestro puerto. Ahora mismo el cliente, que es nuestro programa de Python que estamos ejecutando aquí, se va a conectar a mi misma máquina, 127.0.0.1, que es donde lo tengo, y en el puerto que viene por defecto de Indy. Indy tiene el puerto 7624, que es un número muy bonito, no sé por qué lo eligieron directamente. Y ya me he conectado yo a mi servidor. Con lo cual, cualquier cosa que pase en el servidor de Indy, cualquier parámetro que se cambie en la cámara, cualquier parámetro que se cambie en la montura, cualquier cosa que ocurra, puedo yo en mi programa recibirlo y saber qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si yo mando este comando XML de getProperties y recibo los bytes que me acaba de enviar el servidor, me va a dar un XML más o menos monstruoso, en el que me está diciendo absolutamente todas las propiedades que yo puedo ahora mismo cambiar de mi cámara y de mi montura. Las que a mí me interesen, pues puedes cambiar el tiempo de exposición. Si buscáramos por aquí, pues habría uno que es el tiempo de exposición, conéctate o desconéctate. Fijaos que, bueno, para que veáis que esto más o menos es real, no me lo estoy inventando, hay una propiedad que se llama connection, que puede tener dos opciones, connect y disconnect, y si yo me voy al otro cliente, al K-Stars, que yo había puesto por aquí y miro en la cámara Sony, veo que tengo una propiedad que se llama conexión, que es conectar y desconectar. O sea que realmente ahora mismo yo acabo de recibir la misma información que ha recibido este programa K-Stars sobre los dispositivos que tenemos conectados. Bueno, pues me ha dado un chorro de información, yo puedo parsearla, puedo quedarme con la información que me interese, con las propiedades que a mí me interesen, son muchísimas las opciones que puede tener cada uno de los cacharros. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues empezar a controlar los cacharros como nosotros queremos. Por ejemplo, lo primero que le voy a decir al servidor Indy es: esa montura está conectada en el puerto que yo he visto antes, /D/TTI ACM0. Es el puerto donde realmente se me ha conectado a mí el dispositivo. Vamos a ver en K-Stars, en la montura, si busco por aquí en conexión, fijaos que el puerto que por defecto me ha salido aquí es uno que ni puñetera idea por qué K-Stars tiene ese ahora mismo, pero en cuanto yo le mande este comandito de aquí, mandar ese XML, pues me falla porque nombre montura no lo habré definido antes, se me ha olvidado darle aquí, perdonad, ¿vale? Problemas del directo, tenía que pasar algo siempre. A ver, vuelvo aquí y cuando ejecuto se manda esa información, y si yo me voy a mi cliente, el típico que controla todo el mundo, veo que efectivamente en el puerto ya se me ha puesto esa dirección donde se va a conectar el dispositivo. Le estoy diciendo dónde está enchufada. ¿Y ahora qué le voy a decir? Conéctate. La propiedad connection, este botoncito de aquí, que sería el que yo controlaría si estoy haciendo las cosas manualmente, darle al botón este de conectar es completamente equivalente a ejecutar este código aquí. Enciende la opción on de conectar. Le doy y si miro en mi cliente, pues se ha conectado. Y de hecho me han aparecido muchas más propiedades. Cuando uno se conecta, cuando el dispositivo se enciende, pues te permite controlar más cosas. Cuando la montura está apagada, pues no puedes moverla ni nada. En el momento en que te conectas, pues ya sí te permite hacer otras cosas. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que se moviera al sitio apropiado? Decirle a qué coordenadas tenemos que apuntar. Y eso es lo que tenemos que decidir ahora mismo, dónde queremos apuntar. Yo quiero apuntar para allí, pero normalmente nosotros no le decimos para adelante o para atrás. Lo que le decimos es las coordenadas celestes a las que queremos apuntar, dónde está el objeto. Y como ahora mismo no sé qué estrella hay por ahí, porque además es de día, pues vamos a buscar. Yo me gusta el programilla este, que si no lo conocéis está súper bien.
el Stellarium, que es una pasada para ver cómo va a estar el cielo en un momento del día, en una noche, lo que quieres observar y tal, y te hace una simulación. Ahora mismo dice que estamos en Granada y este es el cielo que se ve hoy en Granada. Pues claro, es de día, ni puta idea de lo que hay ahí. Entonces vamos a desactivar aquí los efectos de la atmósfera y del sol, se nos hace de noche, seguimos estando a esta hora. Y bueno, una cosa que no sé si sabéis de astronomía y de montura es que normalmente cuando tú vas al campo y la pones la montura, tienes que orientarla de una manera determinada para que él sepa inicialmente a dónde está apuntando, y esa dirección es el norte. Ahora mismo esta montura, teóricamente el norte está allí. No es verdad, ¿no? Lo que pasa es que no nos íbamos a poner aquí a investigar dónde está el norte y dónde no estaba el norte. Nos venía muy bien porque si allí está el norte, yo sé que buscando ahora la estrella que teóricamente está al oeste, pues va a apuntar hacia vosotros fácilmente la cámara, ¿no? Entonces yo me vengo aquí al Stellarium, busco aquí el oeste, veo que hay una estrella más o menos en el oeste, Betelgeuse. Además está bastante bajita en el horizonte y puedo ver cuáles son las coordenadas, me lo está diciendo aquí, en declinación recta y ascensión. Y voy a no ponerlo tan grande y voy a mi programita, voy a poner justo esas coordenadas, porque aquí tenía otras distintas. A ver si atino y no me olvido. 5, 56, 23. Entonces, 5, 56, 23. Esto va cambiando porque el cielo se va moviendo. Y declinación 7, 24, 40. 7, 24, 40. Y ahora ya pues vamos a mandarle el mensajito de, oye, muévete a esa posición. Y ahora es cuando Javi está cruzando todos los dedos que tiene de la mano porque esto funcione y no nos deje como unos piltrafillas que somos, ¿no? Le damos y si os dais cuenta, pues la montura empieza a moverse más o menos en la dirección que nosotros le hemos dicho, hacia el oeste, hacia la estrella que está por allí, más o menos en el oeste. Gira cualquiera de los dos ejes hasta que encuentre el sitio. Vamos a ver si se para en el sitio. Más o menos está apuntando, allí estaría la estrella si eso fuera el norte de verdad. Bueno, pues con un poquito de código Python y mandando unos XML que no son especialmente difíciles de descifrar, hemos conseguido mover nuestra montura. Y ahora vamos a pasar al control de la cámara, que no es muy diferente. Para controlar la cámara, ¿qué tenemos que hacer? Pues también tenemos que decirle el puerto en el que está conectado la cámara, que curiosamente para las cámaras de SLR muchas veces ese puerto no hay que decirle nada, simplemente hay que decirle puerto vacío. Si no se lo ponen no funciona, pero el puerto está vacío, es lo que vamos a meter aquí y le vamos a decir que se conecte, porque si miramos nuestro cliente de K-Star, en la cámara todavía está desconectada. La cámara todavía está desconectada. Entonces vamos a encenderla, a ver si es verdad que esto funciona. Y teóricamente la cámara se está encendiendo. Ha sonado porque ha abierto el obturador cuando se conecta a la cámara y efectivamente cuando vengo aquí me dice que ya la cámara está conectada y tengo una serie de propiedades que yo podría cambiar. ¿Y qué es lo que vamos a decirle ahora a la cámara? Bueno, tenemos que mandarle una serie de parámetros de la cámara porque el controlador de cámara estas DSLR funciona para todas las cámaras de Sony, todas las cámaras de Canon y todas las cámaras típicas de SLR que hay, y si no le dice estos parámetros, pues no sabe muy bien cómo está tirando la foto. Básicamente nos está diciendo cuál es la resolución del sensor que tiene, mandamos esa información y ya simplemente para tomar la foto le vamos a decir aquí cuánto tiempo de exposición queremos nosotros tirar. Pues vamos a probar con 1/10 de segundo y ya veremos si sale quemado o no sale quemada. No lo tengo muy claro porque las condiciones de luminosidad en entornos de día no las tenemos tan controladas aquí. Le damos. La cámara tira una foto. ¿Y cómo sé yo que la foto se ha tirado? Bueno, porque mi otro cliente, mi programilla K-Star, se ha dado cuenta que ha enviado una foto y fijaos que la tenemos aquí, absolutamente quemada, demasiado tiempo de exposición. Vamos a hacer una un poquito más breve, vamos a cerrar el diafragma un poquito, ¿no? Y repetimos. Y tiramos otra fotillo. Tiramos otra fotillo y efectivamente nuestro otro cliente... Bueno... Se ve muy mal. Os voy a explicar por qué se ve tan mal. En realidad el software el K-Star, está esperando una foto astronómica y las fotos astronómicas son entre oscurísimas y muy oscuras, siempre, ¿vale? Son cielos muy negros y de vez en cuando aparecen puntitos muy brillantes. Entonces lo que está haciendo es una especie de preprocesado rápido de la imagen con los parámetros habituales que tenemos de astronomía. Pero bueno, se intuyen por ahí las ventanucas, se intuye por ahí más o menos la grada. Antes se intuía mejor, ¿no? Se veía un poquito mejor. Ábrelo un poquito y tiramos otra fotillo. A ver... Bueno, se va aclarando, da igual. Ya os digo que esto de los colorines horrorosos es por el preprocesamiento de la imagen que hay ahí, pero os aseguro que si tú esta imagen la coges de la memoria o te la traes directamente al ordenador y te la abres en tu Photoshop o te la abres en el programa que tú utilices de procesado, Photoshop no, GIMP, por favor, u otras aplicaciones de procesado astronómico, pues tienes una foto más que habitual. Con lo cual estáis viendo que con un código bastante sencillo, que básicamente es mandar código XML, podría automatizarte toda una sesión de trabajo de manera más o menos fácil. Aún así parece un poco engorroso, pues porque
tienes que conocer cuáles son estos mensajes, tienes que construir el XML, que sea un XML correcto, pero estamos trabajando en ello, como decía algún tipo por ahí, como un alumno este año que también le gusta la astronomía, algún alumno mío de la Escuela de Informática, pues una de las cosas que queremos hacer es precisamente desarrollar una biblioteca de Python para controlar dispositivos astronómicos con Indy, en el que tú ya no tengas que estar peleándote directamente con estos XML, sino que sea un diseño mucho más basado en objetos y eventos para que sea comodísimo programar estas cosas y que no realmente sea muchísimo más abstracto y la gente pueda hacer este mismo tipo de cosas sin conocer ni siquiera la sintaxis esta de Indy que os hemos dicho vosotros. Pero eso va a ser un trabajo, un curso durante este año y el que viene, porque el chaval va a empezar el TFG muy pronto y esperamos que esté disponible para todo el mundo que le llame la atención. Deciros que estas cosas que pueden sonar así un poco, nosotros estamos hablando del ámbito de aficionados fundamentalmente, que es lo que somos nosotros, pero por ejemplo ya estamos en contacto con gente del Instituto de Astrofísica de Andalucía y vamos a utilizar o pretenden utilizar esta biblioteca y en concreto parte del software que vamos a hacer nosotros para proyectos serios. Están desarrollando un telescopio especial de unas características que hasta ahora no se han construido y probablemente el control de ese sistema esté basado en esta tecnología de Indy y muy probablemente en la biblioteca de Python que desarrollemos. Es un telescopio que en vez de ser un telescopio, un tubo habitual como lo veis vosotros, pretenden que sean muchos telescopios a la vez. Muchos, ahora mismo es cualquier valor entre 1 y 300, que son su ambición así gorda, ¿no? Entonces quieren manejar 300 telescopios a la vez. Ahora mismo no hay software astronómico habitual que sea capaz de manejar 300 telescopios a la vez. Sin embargo, con esta arquitectura Indy, en principio es razonable pensar que sí vamos a poder hacer ese tipo de control, ¿no? Y bueno, una pruebecita muy sencilla, pero esperamos que os haya resultado interesante, que hayáis visto que este tipo de cosas las podemos hacer sin unos recursos de la leche y sin saber demasiado, ni siquiera de programación, ni tampoco de astronomía, y animaros a que, si os mola el tema, pues empecéis a salir, contactéis con una asociación astronómica cerca de donde vivís, penséis en comprar un telescopio o preguntéis a gente que sabe, porque es una afición poco compatible con la vida normal, porque hay que estar de noche a las tantas en el campo, pero muy satisfactoria y muy gratificante. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues encantado de responderosla. Dime. Lo único, vamos fuera de tiempo. Ahora sí que... Si no, como es la hora de comer, la damos por finalizada porque no da tiempo y nosotros, mientras que desmontamos aquí, os acercáis y tranquilamente charlamos un ratito de lo que os apetezca, ¿vale? Sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y así terminamos más o menos, no nos extendemos más de la cuenta, ya que me he pasado, no nos extendemos más de la cuenta. Pues muchísimas gracias por vuestra atención.